Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5 y el versículo 8. Una frase sencilla de las bienaventuranzas de Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, para ver a Dios se requiere tener un limpio corazón. Y mientras estábamos hoy adorando, mientras estábamos escuchando la música, estábamos en ese momento quietos, el Espíritu Santo estaba aquí tocando nuestras vidas, sentí la necesidad de invertir el orden del mensaje y voy a enseñarte con lo que había planeado terminar, y es cómo es ver a Dios. Porque la Biblia dice que ningún ser humano ha visto a Dios ni lo podrá ver hasta cuando Cristo venga por nosotros y seamos glorificados. La Biblia dice, 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si la Biblia dice que no podemos ver a Dios, ¿cómo es que Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? ¿Qué es ver a Dios? Es la frase que utiliza Jesús que implica que no visible o tangible, es decir, que puedas palparlo, lo vas a ver, pero sí hay cosas que van a manifestarte tu presencia. El de limpio corazón, por ejemplo, verá a Dios en la naturaleza. El de limpio corazón verá a Dios en la naturaleza. Como Adán y Eva, que escuchaban cada día en la tarde los pasos de Dios en el huerto del Edén. Y ahí en la naturaleza, en ese huerto, ellos estaban con Dios. El de limpio corazón verá a Dios en la tempestad, en los truenos, en la lluvia, en las potentes aguas o aún en las hojas de colores de los árboles. El de limpio corazón verá a Dios en la naturaleza. Los que tienen un corazón impuro no ven a Dios por ninguna parte. Pero un corazón puro ve a Dios en la naturaleza, en la sonrisa de un niño, en el calor de su hogar, en las flores, en los animales. Verá a Dios en la naturaleza, contemplará el cielo, contemplará las estrellas en el firmamento y sabrá que allá hay un Dios. Romanos 1:21 dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, fueron manifestadas a través de la creación. Así que alguien con corazón puro verá a Dios en todas las cosas y en todo momento. Alguien de limpio corazón, segundo, verá a Dios en las Escrituras. Hay gente que no ve a Dios en la Biblia, al contrario, solo la encuentra llena de errores y encuentra justificaciones allí para burlarse y atacarla. Hemos oído mucho en estos últimos días acerca de temas bíblicos que el mundo ha malinterpretado y ha querido dañar. El que no tiene un corazón limpio no entenderá las Escrituras, no podrá ver jamás a Dios en la Biblia. Al contrario, solo hallarán razones para dudar de ella y eso será lo máximo que podrán ver en la Biblia en toda su vida. Pero los de limpio corazón, en cada página de este libro, verán a Dios. Cuando tú te sientas con humildad, como leíamos del apóstol Santiago, te sientas con humildad a leer la palabra, a buscar en ella, ahí verás a Dios. Cuando te sientas con devoción, con ternura, con disposición de ánimo, no a las carreras, te sientas y empiezas a leer. Eso es como un bálsamo que viene a tu corazón, te llena de esperanza, te llena de vida, de salud, de fuerzas, y ves a Dios en la Escritura. Tercero,
Los de limpio corazón verán a Dios en la iglesia. En la iglesia. Los de limpio corazón entenderán que en la iglesia, cuando nos reunimos juntos en un mismo espíritu y todos, cada uno viene con ese deseo de encontrarse con Dios. No vienes con la expectativa de a ver qué canciones habrán hoy, o a ver qué se inventarán hoy, o a ver qué van a presentar hoy, como quien va a un circo o una presentación, sino que vienes con ese corazón alegre porque vas a adorar a Dios, porque te vas a encontrar con Él, porque vas a estar con los hermanos, que todos venimos con un mismo propósito. Y como la pastora nos enseñó hoy, no vienes con tus manos vacías, sino que traes tu ofrenda y vas a la iglesia. El salmista David decía: yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Los de limpio corazón verán a Dios en la iglesia. Los de corazón impuro no ven sino un grupo de gente ignorante o un conglomerado de gente dividida en grupos. Reunión de mujeres, reunión de hombres, reunión de jóvenes, reunión de ancianos, los bebitos a la cuna, los niños a su escuela dominical y los de corazón impuro no ven a Dios en la iglesia. Tienes que recordar que cada uno ve, cada persona ve de conformidad a su propia naturaleza. Voy a decirte esto despacio para que lo entiendas. Y sé que lo vas a entender. Cuando un buitre, ¿sabes lo que es un buitre? Levanta sus alas hacia el cielo. ¿Qué es lo que ve? Carroña. Ve los cuerpos muertos en descomposición. Cuando el buitre vuela, él solo ve la carroña. Oh. Pero cuando una paloma levanta el vuelo, en medio de todo lo que hay allá abajo, puede encontrar el grano de trigo. ¿Entendiste? Cada uno ve de acuerdo a su naturaleza. Cuando la gente habla mal de la iglesia, es, en mi opinión, generalmente, porque la iglesia en algún momento, a través de la Biblia, ha hablado mal de ellos. Y entonces no nos gusta la iglesia. El de limpio corazón verá a Dios en la naturaleza. El de limpio corazón verá a Dios en la escritura. El de limpio corazón verá a Dios en la iglesia. El de limpio corazón conocerá a Dios y su carácter por todo lo que Él hace. El de limpio corazón entenderá que Dios es bueno todo el tiempo, aun cuando las cosas se tornen malas. Por el hecho de que las cosas no salgan como tú lo has planeado, como tú lo has esperado, no significa que Dios sea malo, ni que te odia, ni que te ha abandonado, ni que se olvidó de ti. El de limpio corazón conocerá el carácter de Dios y sabrá que Él es tan perdonador, tan misericordioso, tan bondadoso como lo es justo, santo y recto. El de limpio corazón logrará ver los atributos de Dios en su totalidad y sabrá que cada atributo adorna, alumbra, arroja más vida sobre el otro atributo. Qué tan glorioso es saber que tienes un papá que te ama y porque te ama, te disciplina. Y entonces empiezas a conocer el carácter de Dios. No a dudar de Dios, no a alejarte de Dios, sino que empiezas a entender que tienes un Padre que te ama, que te disciplina, que te da, que te sana, que te corrige. Y en todas las cosas verás a Dios. Finalmente, ver a Dios significa que un día
sea porque mueras, o sea porque se cumpla la profecía bíblica de que Jesús volverá por su iglesia, tú y yo veremos a Dios. Le veremos, dice el apóstol Pablo, tal como Él es. Y se me ponen los pelitos de punta pensar en ese glorioso día cuando vamos a estar frente a Dios y le veremos en su esplendor, veremos su rostro, veremos cómo es Él. Seguro podremos tocarle, besarle como Él es. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ya puedes estar evaluando. Si tú ves a Dios cuando vienes a la iglesia, si tú ves a Dios en la naturaleza, si tú ves a Dios en todas las cosas que suceden alrededor tuyo, si tú ves a Dios en la palabra, si tú ves a Dios, entonces vas por buen camino. Si tú dices, yo abro la Biblia y no entiendo ni jota, ojo. Si tú dices, yo voy a la iglesia y no estoy cómodo, cuidado. Si tú no ves a Dios por ninguna parte, solamente ves que está lloviendo y hay tráfico y las calles están mojadas y hay... Si no ves a Dios por ninguna parte, entonces este mensaje es tanto para ti como para mí. Porque a veces nos cuesta ver a Dios. Si los de limpio corazón pueden ver a Dios, entonces, ¿qué significa tener un corazón sucio? ¿O quiénes tienen un corazón sucio? ¿Por qué razón no podemos ver a Dios? Y estaba allí sentado y vino así como una flecha, créeme, vino. La historia de la mujer, la viuda de Sarepta, donde el profeta Elías, tú puedes leer la historia en Primera de Reyes 17. Elías va donde la viuda, es un tiempo de escasez. La viuda solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. Ella, en un acto de fe, con lo que tenía, preparó un pan, una torta para alimentar al profeta. Y cuando se dio cuenta, cuando volteó y miró, ahí estaba otra vez la harina y el aceite. Y siempre ella cocinaba y el aceite y la harina nunca escaseó durante 3 años y medio. Y ella estaba viendo a Dios. Pero resulta que un día su hijo murió. Se murió su hijo, su único hijo. Era una viuda y tenía un hijo y el hijo se le murió. Y cuando su hijo murió, escucha las palabras, ella viene a Elías. Está herida, adolorida, angustiada. Ese sentimiento allá adentro y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? ¿Cómo es un corazón que no puede ver a Dios? Es un corazón herido, adolorido, culpable, que anda en vergüenza. La culpa se siente. Cuando has cometido un error, cuando has pecado contra Dios, sientes, es el espíritu redarguyento y sientes, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije eso? Culpa. Pero la vergüenza es algo que tú te amarras a ti mismo y te la cargas y no puedes mirar a los ojos porque crees que todo el mundo se va a dar cuenta de lo que hiciste. Ni siquiera puedes mirar a Dios porque sientes vergüenza. Ni te puedes mirar a ti mismo en el espejo porque sientes vergüenza de lo que hiciste. Y ella cree que Dios la está castigando por lo que había hecho antes. Esta era una mujer que cargaba dolor, vergüenza, culpa en su corazón. Y no podía ver a Dios. Hoy yo quiero decirte, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Tú
Si has venido a la cruz de Cristo y la sangre de Cristo ha sido derramada sobre tu corazón, todo lo que hiciste en tu vida antes de ese encuentro con Jesús quedó atrás, quedó sepultado en el mar, quedó borrado, quedó cubierto por la sangre de Cristo. Hoy eres libre por la sangre de Cristo. Y si vuelves a fallar, por la sangre de Cristo sigue siendo limpio, sigue siendo libre. No hay culpa, no hay vergüenza que cargar. Pero cuando no entendemos la obra completa de Cristo, aún como esta mujer con profeta en casa, viendo los milagros todos los días, el pan, la harina no se escaseaba y el aceite no se le acababa, y ella no veía a Dios. Este es el momento en que tienes que estar abriendo tu corazón y pensando: si tú no logras ver a Dios en todo tiempo, a toda hora y en todas las cosas, ¿será que estás cargando vergüenza? ¿Será que tu pasado se ha vuelto como una lápida sobre ti? Oh, qué tortura es el pasado. Cuando recuerdas, ¿por qué hice eso? O ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no reaccioné de esta u otra manera? ¿Por qué no fui más inteligente? ¿Por qué no fui más rápido en mi mente? ¿Por qué no? Y es una lápida de mármol, de esas que tú ves allá en los cementerios, cargándola día y noche sobre ti. Si no puedes ver a Dios, ¿será que estás cargando tu pasado como esta mujer? ¿Quién más no puede ver a Dios? ¿Cómo es un corazón sucio? Uno que está en amargura. Amargura. Tragos amargos que nos da la vida y nos nublan la vista. Sueños frustrados, queríamos estudiar esto o aquello, quería hacer esto o aquello, yo soñaba con esto y me tocó esto. Yo pensé que la vida era así o así y me tocó esto, y son tragos amargos que se queda el sabor en nuestra boca, en nuestro paladar, y nos acompañan continuamente. Y aún en la iglesia seguimos con el trago amargo. Hechos capítulo 8. Tú puedes leerlo en casa. El primero que te di fue Primera de Reyes 17. Lee la historia de esa mujer. Es impactante. Este otro, Hechos capítulo 8. Un hombre llamado Simón se convirtió al evangelio. Se bautizó en agua. Empezó a seguir a Felipe. Estaba con Felipe. Se volvió miembro del staff de Felipe. Y estaba con Felipe todo el tiempo. Y de repente llegó el apóstol Pedro y el apóstol Juan a visitar la iglesia y ver lo que Felipe estaba haciendo. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan empezaron a poner las manos sobre los creyentes. Y cuando ellos ponían las manos, la gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Y se manifestaba la presencia del Espíritu. Simón, que estaba en la iglesia, cuando los vio, sacó dinero, su bolsa de dinero, y le dijo a Pedro: Pedro, dame de ese don para que cuando yo tome, dame de ese poder para que cuando yo ponga las manos sobre los hermanos, sobre la gente, ellos también reciban el poder, ellos también reciban del Espíritu. Y Pedro le contesta: tu dinero perezca contigo. Hechos 8:20. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura en su corazón. Y él no podía ver a Dios. Amargura. Una raíz que podemos llevar en el corazón por abandono,
rechazo, orfandad, maltrato, abuso. Cosas que la gente ha hecho contra nosotros. La incomprensión, la intolerancia, el rechazo, el menosprecio, el no sirves, no vales. Gente que desecha nuestra amistad como si un amigo lo consiguieras en la esquina, o vas a Subway y compras una libra de uvas y 2 amigos y después los desechas y botas la gente y tu corazón solo recibe un trago amargo, amargura. ¿Quién más no puede ver a Dios? ¿Qué es un corazón sucio que no logra ver a Dios? Es un corazón adolorido. Ana no podía tener hijos. Primera de Samuel 1. Lee esa historia, es espectacular. Primera de Samuel 1. Ana no podía tener hijos. Y era en la época en que la gente, todavía se usa, no es la época, pero todavía se usa tener 2 mujeres y 3 y 4 hijas. Eso ya son casos especiales. En esa época se podía, Dios permitía, no fue lo que Él planeó. Eso no fue lo que Él diseñó. Pero en esa época algunos tenían más de una. Y este hombre Elcana tenía a Ana, a quien amaba, y tenía a Penina. Penina sí podía tener hijos. Ana no. Así que Penina se burlaba de Ana. No hay nada peor que la burla. Cuando la gente se burla, porque no actúas, no piensas, no haces, no eres tan ágil, no das el mismo resultado que otros. Pues así eres tú. Y eso no significa que haya derecho a burlarse, a señalarte, a juzgarte, criticarte. Pero Penina se burlaba. Las mujeres entienden más de esto. Ve tú a saber qué le hacía una mujer a otra, le sacaba la lengua, o qué le decía para humillarla. Bruja estéril. Ve tú a saber qué le decía. Yo no soy mujer, yo no sé qué le diría una mujer a otra. Sí sé qué le diría un hombre a otro, pero no sé qué le diría una mujer a otra para menospreciarla. Y dice la Biblia que Ana se irritaba, se enojaba. Las 3 etapas. Primero se irritaba, te estoy leyendo 1 Samuel 1:6, se irritaba, se enojaba, pero después, ante la situación incambiable, es cierto, no puedo tener hijos, se entristecía y lloraba y no quería ni comer. Depresión, un corazón triste en depresión, no puede ver a Dios. ¿Qué hizo Ana? Se fue para el templo y allí derramó su corazón ante Dios. Después tú puedes seguir leyendo la historia. Dios le dio 7 hijos, la bendijo, pero antes de que si no saca esa amargura, si no saca ese dolor, si no saca esa tristeza, jamás hubiera visto a Dios. Si se queda con la tristeza, la depresión, si se queda con la burla, no hay nada peor que el bullying. Y que se burlen y señalen y te pongan apodos es difícil ver a Dios. ¿Qué otro corazón no puede ver a Dios? ¿Qué otro corazón es sucio que no puede ver a Dios? Obviamente el corazón que está en pecado. Juan capítulo 4 nos narra, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. La mujer está frente a Jesús y no puede ver a Dios. ¿Por qué no puede ver a Dios? Porque está en pecado, viviendo en pecado, voluntariamente pecando. Ve y llama a tu marido. Y seguimos hablando, le dice Jesús. La mujer dice, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho. Has tenido 5, es decir, te has casado legalmente 5 veces y ya estás tan hastiada de la cosa que con el que ahorita vives, o sea, tenía un 6º marido. Dice, ese no es tu marido, o sea, está viviendo en unión libre, es una relación ilegal, está viviendo en adulterio y eso es pecado. Vivir en adulterio, eso es pecado, eso no es un matrimonio, está viviendo en adulterio, eso es vivir en pecado.
Y por el pecado, la mujer no podía ver a Dios. Te mostré cómo ver a Dios. Te mostré quiénes no ven a Dios. Gracias por haber visto esta predicación. Nuestra oración como iglesia es que cada vez que veas una de estas, tu vida sea bendecida. Y al compartirlo y al decirle a otros, tu familia y tus amigos también sean bendecidos. Si esa es la primera vez que ves un video como este, es la primera vez que escuchas mencionar a Dios y a Jesús y que Él se interesa en nosotros y quisieras abrirle las puertas de tu corazón, este es el momento. La palabra dice que todos pecamos y estamos destituidos y apartados de la gloria de Dios. Hubo una solución, que Jesús viniera aquí a la tierra hace 2000 años y tomara tu lugar y tomara mi lugar. Así que mi invitación para ti en este momento es que cierres tus ojos. Vas a decirle a Jesús que entre en tu corazón y yo te voy a decir una oración como guía y tú la puedes repetir después de mí. Allí donde estás, dile: Señor Jesús, gracias por haber venido a tomar mi lugar en esa cruz. Gracias porque llevaste toda mi maldad, todo mi pecado. Yo abro mi corazón, abro las puertas de mi vida y pido que tú vengas y tomes control de ella. Guía mis pasos, muéstrame qué hacer y anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, puedes tener la certeza de que Jesús te escuchó y que está allí contigo y que va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Yo te invito a que pongas el botón de suscripción aquí en nuestro canal de YouTube. También visites nuestra página web www.regenesischurch.org y también nos busques en Facebook. Si deseas más información de cómo es esto de cómo caminar con Jesús, cómo orar, cómo leer la Biblia, por favor contáctenos, nos gustaría saber más de ti y hasta la próxima, que el Señor te bendiga. Hasta luego.